Padre, te alabamos en esta mañana. Venimos delante de ti sabiendo que solamente a ti podemos acudir ah, para poder obtener sabiduría tuya. Por favor, Señor, haznos más sabios en nuestras decisiones, no solamente decirlo de palabras, sino de hechos. Poder que nosotros podamos aplicar cada principio, cada enseñanza que tú tienes para nosotros. Que cada vez nos hagas crecer más a la estatura de tu Hijo amado perfecto, Cristo Jesús. Ahora, Señor, si hubiese algo que nuestros hermanos o nosotros o uno mismo no pudiera entender, danos luz, Señor, a través de tu palabra para poder ser edificados en ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, hermanos. Recuerden que ahorita estamos viendo nada más un resumen de lo que es la eclesiología y es difícil poder abarcar todo porque sí fueron muchos temas, pero al menos, de verdad, hermano, estoy tratando de que tengamos al menos lo esencial, aunque todo es esencial en la palabra, pero yo creo que yo tenía pensado hoy concluir nada más para que tengamos un compendio de preguntas y saber qué responder en determinado momento y sobre todo ir a lo mejor, ¿no? Y ver más resumido lo que es eclesiología. Y pues fue difícil poder hacerlo terminarlo el día de hoy. Probablemente me tome uno más y si no, daremos inicio a lo que es el próximo estudio, que es estudio del trabajo, es decir, la teología del trabajo, ¿verdad? Si no concluimos hoy, bueno, concluiremos mañana. Pero mañana nos escuchamos muy. Pero bueno. ¿Recuerdan qué fue lo último que vimos, hermanos? Las distinciones, ¿verdad? Las distinciones de la iglesia, ¿verdad? Decíamos que eran 6, ¿verdad? Y por ahí anotamos algunos textos bíblicos en cada una de ellas. Muy bien, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con una pregunta que a lo mejor es que puede uno considerarla como no importante, sin embargo es muy importante. Y es una pregunta que conlleva y denota algo negativo, es decir, podríamos o ustedes me podrían ayudar a mencionar cuáles serían los no criterios para elegir una iglesia. ¿Cuáles deberían ser los no criterios para elegir una iglesia? Como dónde congregarse. Ajá. La carisma de líder. Ajá. Ese podría ser uno. Carisma de líder. Ustedes pueden ponerlo como la pregunta, menciona cuáles no deberían. La cercanía de tu casa. La cercanía, de hecho las vimos, efectivamente. El decir, pues voy a congregarme porque estoy cerca, ¿verdad? O no me congrego porque no me queda cerca, ¿sí? Entonces la pregunta puede ser, menciona cuáles no deberían ser los criterios para unirte a una iglesia, ¿verdad? Entonces ya mencionamos por lo menos 2, ¿verdad? No debemos de tomar en cuenta las características, perdón, la carisma de un líder, ni tampoco debe ser el criterio porque decir, es que me queda lejos de mi casa, por eso es que no voy a ir ahí, ¿verdad? ¿Sí? La infraestructura de la iglesia. Ok, te refieres como a su gobierno, su liderazgo, ¿no? Oh, ya, bien. Bien, perfecto. Sí, la estética, ¿no? Del edificio, ¿no? Por así decirlo. La enseñanza. La enseñanza, que puede ser una enseñanza. Pueden ser los ministerios para eclesiásticos. Ajá. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de tal. Correcto. Que mucha gente se puede ir por ellos. Ajá. Y miren, consideren estos criterios importantes, porque nada más por poner un ejemplo, ahorita mencionaba Fernando en la primer criterio, el decir,
porque me queda lejos de mi casa, por eso no me congrego. O porque me queda cerca de mi casa, por eso me congrego. Imagina que por un momento la iglesia decide estar rentando en un lugar cercano a donde tú estás y de repente dice la iglesia, oh, ¿saben qué, hermanos? Fíjense que nos donaron un terreno y ahora se encuentra en Rosarito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tu criterio fue porque estaba cerca de la iglesia? Pues vas a dejar de ir. Vas a cambiar, sí, vas a cambiar. Entonces, ahí es donde ya tu intención no era la correcta, ¿no? Hablaban también de liderazgo. Bueno, ¿qué si el hermano por ahí ya te empieza como que sí, ya como que ya los mismos chistes todo el día, siempre. Entonces, pues ya tu perspectiva de iglesia ya va cambiando, sí, va cambiando. Este, son temas que, les digo, uno los ve como, pues, hay quienes sí toman esos criterios para unirse a iglesias, ¿no? Y ahí ustedes pueden poner y considerar si tienen uno más, pues ahí lo van considerando, ¿no? Bien, una pregunta más, hermanos. ¿Es la membresía bíblica? ¿Es la membresía bíblica? Y yo espero que todos digan, sí, ¿verdad? Amén. Así es. Pero a esto le conlleva otra pregunta, ¿no? ¿Aparece la palabra membresía en la iglesia? ¿En la iglesia, en la Biblia? No, ¿verdad? No aparece. ¿Mande? Negativo, ¿no? Ahora, no directamente, ¿verdad? No directamente, pero sí en concepto. Sí en concepto, ¿verdad? Y hay otra pregunta para que la tengan, que es un término que utilizan muchos estudiosos, y pongan ahí, ¿qué término utilizan aquellos que afirman que si la palabra no está en la Biblia, entonces no estamos obligados a aplicarla? ¿Sí? Entonces, ¿qué término utilizan aquellos que afirman que si la palabra no está en la Biblia, entonces no estamos obligados a aplicarla? ¿Recuerdan ese término? ¿Cómo se le llama? Se llama falacia, palabra, concepto. Es decir, hermanos, esta respuesta de falacia, palabra, concepto, este término que utilizan, es que dicen, si la palabra no está, dicen ellos, en la escritura, entonces tampoco está el concepto. ¿Sí? Entonces, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Porque imagine por un momento, vamos a ver una palabra que no está en las escrituras y que el ámbito evangélico cree, el cristianismo. ¿Una palabra? Trinidad, ¿verdad? Como tal, ¿la palabra Trinidad aparece en las escrituras? No, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque el concepto está ahí, ¿verdad? ¿Qué otra palabra puede ser? Providencia, ¿sí? No vamos a encontrar la palabra providencia como tal, ¿sí? Pero el concepto está ahí. La palabra membresía como tal no la vamos a encontrar en las escrituras, ¿sí?
El Señor no dijo, y les mando a que abran la membresía y estos serán los criterios. No, no como tal, pero el concepto sí está ahí. Entonces, lo que significa esto es que nosotros creemos que aunque la palabra no está, el concepto sí está. Y si el concepto está, lo único que hacemos es ponerle la palabra al concepto. O sea, es titular el concepto solamente. Por eso es que tomamos como verdadero y válido la membresía. Ahora, este es interesante. Hablando de la membresía. Mencionen 3 razones que prueben que el concepto membresía sí está en la Biblia. ¿Recuerdan alguna de estas 3 razones que comprueban? La disciplina, Ok. La disciplina el aplicar la disciplina. Sí va implícito, pero son términos que son como más específicos. Por ejemplo, el primero es el ejemplo apostólico. Es decir, que los apóstoles aplicaban la membresía. ¿Sí? Entonces pueden poner el primero como el ejemplo apostólico. Es decir, que el ejemplo apostólico lo fundamentaba. Número 2, porque la iglesia lo demanda. Y ahí puede entrar lo que nuestra hermana decía. La iglesia lo demanda. Y número 3, las responsabilidades del creyente lo requieren. Hablando del ejemplo apostólico, ¿sí? ¿Quiénes eran los comisionados para establecer todo el fundamento? Los apóstoles, ¿verdad? Ellos fueron los comisionados para eso, ¿no? Y ellos, hermanos, establecen el fundamento de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que ellos han recibido la palabra de Dios que de nosotros oíste y recibiste, no como palabra de hombre. O sea, lo que está dando Pablo es fuerza a lo que los apóstoles estaban haciendo. Ahora, ¿qué textos pudiéramos nosotros tener como base para decir que los apóstoles aplicaban la membresía? Apunten, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. La misma pregunta, hermano. Es la misma, pero nada más le estamos dando, sí, le estamos dando a los textos como fundamento, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Quien lo tenga lo lee para que se nos quede la idea. Hechos capítulo 2 del 41 al 42.
Es un poco diferente esta vez. Ajá. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Muy bien. ¿Podrías ayudarme a leer también el 46 y el 47, hermano, por favor? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta palabra añadir es muy importante. ¿Por qué? Porque esto denota una contabilidad. Es decir, antes no estaban y ahora sí están. Incluso hasta hay un número que da Pedro en Hechos, ¿no? Dice que ¿cuántas se añadieron? 3,000, ¿sí? Y se dice que antes de eso había 120 personas. Entonces, la membresía como tal, la podemos ver que ellos la llevaban así, llevaban esa contabilidad. Si no hubiesen dicho, y se reunieron muchos, o se reunían nada más, incluso da un número específico. ¿Por qué? Porque se llevaba la contabilidad de quienes se estaban añadiendo, pero hay algo más importante aún. Dice que se bautizaban, ¿verdad? No era nada más que llegaban ahí, se reunían y decían, no, daban profesión de fe. No era nada más personas que se reunían, sino que se añadían a la membresía. Aunque la palabra membresía no está, podemos ver el concepto ahí. Muy bien, otro pasaje, en el mismo libro de Hechos capítulo 5, versículo 14. Quien lo tenga, lo lee. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así hombres como mujeres. Y Hechos 16:5. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Entonces, creemos, hermanos, que no solamente el objetivo principal era hacer iglesias numerosas. No, ese no era. Sino más bien era quedar denotando a todas esas personas o creyentes que se bautizaban y daban profesión de fe, de una manera visible de su fe en Jesucristo. Entonces, ahí podemos ver el fundamento de los apóstoles bajo la membresía, no como la palabra escrita, pero sí como el concepto ahí. Bien, con respecto al número 2, que era porque la iglesia lo demanda. Hay un pasaje en Hechos 20 donde vamos a ver cómo era importante esa membresía dentro del gobierno de la iglesia. Y este pasaje se va a dar cuenta que si no hubiese membresía, difícilmente se va a poder llevar a cabo este pasaje que encontramos en Hechos. Hechos capítulo 20, 28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien. Fíjese, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta palabra cuando dice mirad por todo el rebaño, denota una rendición de cuentas, ¿verdad? Pero aquí viene la pregunta, si no hay membresía, ¿qué rebaño?
¿Todos los que entran? ¿O los que nosotros consideramos que a lo mejor sí son el rebaño? ¿Quiénes? ¿Por quiénes va a rendir cuenta el pastor? Por los que han hecho profesión de fe. ¿Sí? Y esos que hacen profesión de fe necesariamente deben estar inscritos en una membresía. Ahora, nomás quiero aclarar algo, No todo aquel que hace profesión de fe y dice ser miembro necesariamente está escrito en los libros de los cielos, ¿verdad? Esas listas, o sea, así lo mencionaba un hermano, esas listas puede haber una diferencia. Es decir, la membresía local de las iglesias locales, ¿habrá algunas diferencias entre la membresía de la Iglesia Universal en aquel día? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Pero, se espera, hermanos, que esas sean muy empatadas. ¿Sí? Sean muy empatadas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros para ver a un miembro necesitamos ver sus frutos. Podemos ser engañados, sí, podemos engañar a los demás, sí, podemos engañarlos, pero al final, sí se espera que esas membresías, pero otra vez, la membresía universal versus las membresías locales bien pueden no ser iguales. ¿Sí? Entonces, dicho esto, hermanos, para que un pastor pueda rendir cuentas, necesariamente tiene que haber una membresía. Si no, entonces cualquiera dirá, aun cuando diga la persona, sí, yo confieso, sí, yo soy creyente. ¿Sí? Necesariamente tiene que haber un rebaño definido. Ahora, hermanos, ¿qué con respecto a la responsabilidad de los creyentes, ¿verdad? Que era el tercero. Veamos Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como que les han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose por Cristo, no se sueltos. Esta es la contraparte, ¿verdad? Ahora tenemos al creyente, o en este caso al miembro, de alguna manera sujetándose a un gobierno que el Señor le ha dado como autoridad al anciano. ¿Sí? Pero, si usted dice, pues yo no creo en la membresía, entonces, ¿cómo se sujeta? ¿Cómo se sujeta? Si no estamos haciendo un compromiso con la iglesia local, entonces, ¿cómo es que se puede dar esto? O sea, ¿cómo podemos aplicar este texto? ¿De qué manera? O sea, debe haber un compromiso como tú como creyente, como miembro, para poder cumplir esto. Este compromiso, hermanos, solamente se va a dar a través de iglesias locales donde tenemos membresías definidas. Sin esto no es posible. Sin eso no es posible. Porque si no, entonces usted llega, se congrega y bien puede decir, pues, si quiero voy, si no quiero no voy. No hay un compromiso como tal. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí? Entonces, consideren estos textos, consideren estos fundamentos para poder darle solidez a la importancia de la membresía. Ahora bien, hermanos,
Vamos a ver, recuerden, solamente estoy tomando algunas preguntas claves de algunos temas con respecto a eclesiología. Ahora veamos un poquito el tema que nuestra hermana mencionaba. ¿Cuál es el propósito de aplicar la disciplina, hermano? ¿Cuál sería el propósito de aplicar la disciplina? ¿No recuerda ninguno? Restauración. Bien, es restauración. Pongan ahí, restaurar al creyente que ha pecado. ¿Sí? A ver, Gálatas 6.1, para darle solidez. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien. ¿Qué otro propósito debería ser considerado para aplicar la disciplina? La pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia. Así es, hermano. ¿Sí? Preservar la pureza y la santidad de la iglesia. Preservar la pureza y la santidad de la iglesia. Para eso vamos a ir a un texto muy claro, ¿no? 1 Corintios 5. Lo podemos leer del 1 al 5. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haberse lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente si cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañaré en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Entonces Pablo no está tomando a ligereza, ¿no? El pecado de este hombre. ¿Quién nos hace, o qué nos hace pensar que nosotros sí podemos hacerlo? Pues no estemos como los de Corintio, ¿no? Envanecidos, creyendo que todo está bien, que no pasa nada, cuando realmente podemos estar tolerando, ¿verdad? El pecado dentro de la iglesia. Por eso, el propósito de aplicar la disciplina dentro de las iglesias es preservar la pureza y la santidad, ¿no? Digo, tampoco siendo como esos fariseos, ¿no? Que a todo le buscaban lo malo, ¿no? Una tercera, hermanos. ¿Cuál creen que sea una tercera? Honrar el nombre de Cristo.
honrar el nombre de Cristo. Sustentémoslo con Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí? Sí, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Somos nosotros los encargados de Romanos 2:24. Somos nosotros los comisionados, los encargados de que el nombre de Dios no sea blasfemado, ¿no? Y si nosotros somos igual que los gentiles en el sentido de que hacemos como los impíos, pues entonces ¿dónde está la honra de Cristo? ¿Sí? Por eso es que debe de haber disciplina dentro de nosotros mismos. Y ya nada más ustedes, estos ya son adicionales, pero también son importantes. Número 4, advertir al pecador sobre el peligro de endurecerse. Advertir al pecador sobre el peligro de endurecerse. Y sustentémoslo con 1 Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces ahí tenemos, ¿no? El sustento en 1 Timoteo 1:20. Ponga este siguiente, hermanos. Producir temor reverente en la congregación. El 5. Sí, es producir temor reverente en la congregación. Sustentémoslo con 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Sí. Y por último, el último, para que sepamos por qué se aplica la disciplina, hermanos, es reflejar el carácter paternal de Dios. Reflejar el carácter paternal de Dios. Y anotemos Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como. ¿Sí? Entonces, estos textos, hermanos, obviamente aquí no lo estamos haciendo, pero leámoslos en el contexto, ¿sí? Para que veamos por qué el Señor hace lo que hace, ¿no? Ahora, hermanos, la meta de la disciplina no es, o el objetivo no es estar expulsando personas, ¿sí? No es aquí sentarnos como jueces y a ver quién sigue. No, hermanos, ese no es el objetivo. Aquí es, el objetivo de la disciplina es restaurar a hombres que están pecando para que Cristo sea glorificado. ¿Sí? Es restaurarlos. ¿Sí? Es restaurarlos. Realmente no es, ándale, que aquí la vas a pagar, ¿no?
Una iglesia que ama la santidad practica la disciplina. Si nosotros no practicamos la disciplina, entonces no estamos siendo congruentes al decir que somos una iglesia que practica la santidad. Y una iglesia que ama verdaderamente a los pecadores buscará restaurarlos antes de ignorarlos. Si nosotros vemos a un hermano que está pecando deliberadamente y no estamos aplicando disciplina, ¿qué dice el Señor? Que él a que ama, disciplina. Pues, a veces confundimos amar a alguien no diciéndole nada, ¿no? No, estamos equivocados en el concepto. Cómo corre el tiempo rápido, pero bueno. Tratemos de ir cerrando al menos con esta, no voy a concluir, pero bueno. ¿Cuál debe ser el proceso mediante el cual deberíamos aplicar la disciplina? ¿Cuál es el proceso mediante el cual deberíamos aplicar la disciplina? Uh-huh. ¿Cómo va ese proceso, hermanos? Aunque no necesariamente se sigue así al pie de la letra, pero ¿cuál debería ser el primer paso? La exhortación, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Exhortar, hermano, delante de todos. No, A solas, ¿verdad? A solas. Y después de que lo reprendiste a solas, el hermano, la hermana, no quedó muy convencida. ¿Cuál es el siguiente paso? con dos testigos Ajá, hay que volver a hablar. correcto. Entonces ya tenemos testigos, ¿no? Y tampoco escuchó a los 2 o 3 testigos. ¿Cuál sería el siguiente paso, hermanos? Decirlo a la iglesia, ¿verdad? Y si aún el hermano o la hermana sigue en su... ¿Mande? O sea, son palabras más, más directas, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Sí? Decirlo a la iglesia. Y si no, pues sí, excomulgarlo, ¿no? Excomulgarlo. Ahora, vean la importancia de la sabiduría del Señor. El Señor lo deja estipulado y lo deja establecido en las Escrituras, porque nosotros muchas veces esto lo cambiamos a nuestra manera. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no podemos ver a alguien que está viviendo, vamos a decir, pues en pecado, se da usted cuenta, y en vez de ir a hablar a solas con él, parece que venimos y lo hablamos a toda la iglesia, ¿no? Y no de la manera como el Señor lo establece, ¿no? Sino que ahí vamos con él. Oye, si ya supiste que el hermano es así, así. Oye, ya supiste que... No necesariamente a veces, y yo creo que también está la contraparte, no necesariamente está mal a veces hacer el comentario, pero cuando los hermanos o hermanas son maduras en el Señor, debemos aprender a decir, hermano, ¿ya fue a hablar con ella o con él? Eso es importante. Entonces, nosotros tendemos muchas veces a alterar el orden que el Señor nos ha dado al momento de ir fíjense lo que voy a decir, para disciplinar a alguien, porque no necesariamente, ahorita nosotros estamos hablando de los pasos a seguir en una disciplina, vamos a decir, como que muy visible, ¿no? Pero nosotros debemos estarnos disciplinando todos los días. ¿Me explico?
O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido nosotros nos podemos disciplinar sin necesidad de ir a hacer todos estos pasos? O sea, no necesitamos llegar al cuarto paso para decir, ya, aquí aplicamos ahora sí la disciplina. No. Nosotros podemos aplicar la disciplina en el primer punto. ¿Sí? Correcto, correcto. Desde el momento de mandarle un mensaje y decir, hermano, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu tiempo de devocionales, tu tiempo de oración con el Señor? Hermano, fíjate que he estado, hermano, te animo. Eso es disciplina. Eso es disciplina. No necesariamente la disciplina se da hasta que se cumplen los 4 pasos y hasta que los comulgamos, ¿sí? Y acuérdense, excomulgar no significa, vaya hasta que se... No, es porque lo amamos, necesita primero arrepentirse. Pero la disciplina debemos estarla aplicando todos los días, ¿sí? Entre hermanos y nosotros mismos. ¿Sí? ¿Dudas con eso, hermanos? ¿No? ¿Va a disciplinar a su hermano? ¿Se va a disciplinar a usted mismo? Bien. ¿Qué texto habla de la... Mateo 18, ¿verdad? Mateo 18. ¿Sí? A veces nosotros podemos creer esto, pero es importante tenerlo fundamentado en las escrituras, hermanos. Me llamó la atención esta vez que fui con mi hermana porque dice, ay, se me quedó muy bien grabado, yo no me acuerdo de esa conversación que tuvimos hace como 1 año y medio, de que hablábamos de la disciplina y hablábamos de estos pasos y a mí se me olvidó y a ella sí se le quedó grabado. O sea, a veces nosotros creemos que lo que hablamos realmente no hace efecto en las personas, pero sí, o sea, la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que llega a los corazones. El problema está cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta y queremos convencer a las personas, pero es el Espíritu Santo el responsable, el comisionado para cambiar, es que tiene el poder, no nosotros. Bien, hermanos, traía el material para concluir con este tema, pero no, prefiero mejor dárselos porque no se los quiero dar a prisa. Y yo creo que daríamos un último y con eso vamos a concluir, al menos para tener estas preguntas y respuestas bases para poder contestar de acuerdo a las escrituras del por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, ¿sí? Por qué aplicamos la disciplina, por qué tenemos membresía, por qué es importante reconocer las distinciones de la iglesia, ¿sí? Y cada una de ellas. ¿Sí? ¿Preguntas, hermanos? Al menos ahí tienen 25 que hemos anotado. Pregunta con respecto al